hoy vamos a iniciar trabajando el concepto de la derivada y para ello vamos a recordar lo que vimos desde el comienzo, el concepto de pendiente. Esta vez me voy a apoyar en unos simuladores para que tengamos un repaso de lo que es la pendiente de la función lineal. En eso nos gastaremos unos 15 o 20 minutitos. Una vez tengamos claro eso, vamos a recordar gráficamente qué significa derivar una función. Entonces, esa sería la segunda parte. Luego de entender qué es derivar, vamos a ver las reglas básicas de derivación y vamos a derivar funciones polinómicas, es decir, funciones que son numerito y potencias de x. La cuadrática, la cúbica son polinómicas y la lineal. La idea es que hoy a ustedes les quede clarísimo cómo derivar funciones polinómicas. Y en la última parte, que tiendo a creer que es aproximadamente la mitad de la sesión de hoy, nos vamos a dedicar a aplicar las derivadas y mirar para qué carajo sirve eso. O sea, ¿qué herramienta es? O sea, muy chévere, listo, pero ¿para qué sirve? Y para ello vamos a mirar dos herramientas, dos aplicaciones de la derivada, que es que nos permite entender gráficas. O sea, con la derivada podemos hacer elementos gráficos o podemos entender, digamos que aspectos importantes que se entienden gráficamente. Y por el otro lado vamos a mirar una aplicación que es la derivada pensando en movimiento. Porque detrás de la derivada está conectada una serie de elementos de cambio que se entienden muy bien desde la perspectiva física del movimiento. Entonces, y pues espero que todo esté muy claro, confirmadísimo que me están escuchando bien y que me están viendo bien. ¿Listo? Bueno, entonces, señoras y señores, les voy a compartir el tablerito y vamos a arrancar con un jueguito. Siempre hay que arrancar con jueguitos. Jueguito al comienzo, a la mitad y al final. A la mitad vamos a jugarnos un picas y fijas. Para los compañeros que son nuevos, yo les voy a contar en qué consiste picas y fijas. Es una cosa muy sencilla, muy divertida y muy amable y ayer nos fue muy bien jugando. Entonces voy a hacer el cambio de pantalla. Listo. Entonces acá tenemos nuestro tablerito. Vamos a recordar de un modo muy básico que es una función lineal. Entonces yo voy a hacer un resumen del tablero y cuando tengamos los elementos básicos y hablemos de la pendiente, nos vamos a un simulador. Entonces, denme un segundo, listo. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos en el plano cartesiano dos puntos, a partir de esos dos puntos podemos representar una línea recta. Entonces, imagínense que yo acá tengo el plano cartesiano, un eje horizontal que es el eje X, flechita a la derecha porque él crece hacia la derecha, flechita hacia arriba porque Y crece hacia arriba. Yo puedo cambiar eso, en física es muy común, pero acá vamos a definir que el plano cartesiano es así. Y yo tengo una línea recta. Esta línea recta va a tener una ecuación de la forma y igual a mx más b. Y a esta se le llama la función lineal. Entonces, ¿por qué se le llama función lineal? Porque la función lineal siempre tiene una representación gráfica en línea recta. Entonces, esta es la función lineal. Nuestra función lineal, como habíamos visto, tiene dos elementos. Tiene una letra m, que es la que multiplica al x, y que se llama la pendiente. La pendiente es una medida de la inclinación de la recta. Yo sé que esto lo he repetido, pero es que es tan importante que yo sé que es clave. Medida de la inclinación de la recta. De la inclinación. Inclinación. Listo. Y vamos a tener un número b que es, se le llama el intercepto en y. Es el número suelto de la función lineal. Intercepto en y. El intercepto me dice si la función corta por encima o por debajo. O en el origen, que puede ser que corte justo en el centro. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? La pendiente, nosotros la calculamos a partir de dos puntos. Entonces, cogemos dos puntos del plano, dos puntos de la recta, acá un punto y acá otro punto. Un punto va a tener un coordenadas x inicial, y inicial, y acá vamos a tener otro punto que tiene coordenadas x final, y final. Los puedo hacer al revés porque la pendiente no depende del orden de esos puntos. Y la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x. Entonces cambio en y es y final menos y inicial, que sería en últimas la distancia que hay entre los dos puntos verticalmente. Entonces voy a hacer acá un triangulito y con ese triangulito va a quedar claro que es el delta de y.
El delta de y es cuánto hay desde este punto hasta este punto, solamente considerando el arriba abajo, sobre el delta en x, que es el x final menos el x inicial. Entonces a mí la pendiente siempre me va a decir cuántos pasos subo por cada ciertos pasos que avanzo. Entonces, ¿estamos clarísimos con el recordar esto? ¿Lo estamos recordando perfectamente claro? Listo. Le hemos dedicado bastante energía a esto y puede parecer irrelevante y repetitivo, pero es que si no entendemos la pendiente, la cosa puede ser un poco compleja. ¿Por qué? Porque el cálculo diferencial particularmente se centra en el concepto del cambio. Y el concepto del cambio es muy fácil de entender desde la perspectiva de la pendiente, porque la pendiente me está diciendo qué tan rápido sube o baja, y cuando yo pienso en cambio es por una cosa que hago, cómo cambia otra. Entonces, acá lo que estoy mirando en términos de cambio es, si yo avanzo en X, ¿qué pasa en Y? O sea, el moverme en X, ¿cómo afecta el resultado de Y? ¿Listo? Para que esto quede más claro, entonces vamos a irnos con nuestro simulador, porque esto ya lo habíamos visto, entonces sería dar mucha vuelta. Entonces, navegador. Listo. Les voy a compartir el enlace de la página que estoy usando. Denme un segundito. Esto es una página de la Universidad de Colorado que se llama PET y es una página que tiene simuladores hermosísimos. Tiene unos simuladores muy, muy bonitos en muchas áreas y que van desde la biología hasta la matemática. Entonces, les comparto el enlace en el chat si ustedes lo quieren ver. Entonces, yo acá tengo una recta y yo puedo mover dos cosas. Puedo mover la pepita magenta y la puedo ubicar en cualquier parte del plano. Y puedo mover una pepita, la pepita amarilla, solo que el punto amarillo, o sea, yo puedo moverlo libremente. Y mientras mueva uno, el otro se queda quieto. Ventaja interesante, cuando yo lo mueva, me va a entregar la pendiente. Entonces vamos a arrancar con un caso muy, muy sencillo. Hagamos una pendiente básica, la vamos a calcular y es esta pendiente. Entonces tengo dos puntos, pero esos dos puntos, ¿qué significan? Entonces primero es el punto menos 4,2, espérense y voy a hacerlo acá, y el otro punto es el de coordenadas menos 1,5. ¿Listo? Entonces yo quiero calcular la pendiente asociada a esos dos puntos. Entonces vamos a definir que el punto final es menos 1,5 y el punto inicial es menos 4,2. Entonces la pendiente sería y final 5, lo que está a la derecha, menos y inicial, que sería 2, sobre x final, que sería menos 1, menos x inicial, que sería menos 4. 5 menos 2 es 3 y menos 1 menos 4 es lo mismo que menos 1 más 4, que también es 3. Es decir, que la pendiente me da 3 sobre 3, que eso es lo mismo que 1. ¿Qué quiere decir una pendiente de 1? Entonces, les quedó claro cómo calcular la pendiente, ¿cierto? O sea, me están entendiendo eso a pesar de que lo hemos repetido demasiadísimas veces. Claro, porque la pendiente es 3, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a quitar los aparaticos de medir, porque ahí mire que hay unos aparaticos que me muestran como la posición, y vamos a hacer una cosa. Lo que significa una pendiente de 1, 3 sobre 3, es que por cada paso que yo avance, ¿qué pasa? Por cada paso que yo avance en X, subo 1 en Y. Entonces, miren, avancé 1 en X y subí 1 en Y. Avanzo 2 pasos en X y subo la misma cantidad de pasos en Y. Entonces una pendiente 1 me está diciendo dos cosas. Primero, es una función creciente. Es decir, que si yo me muevo hacia la derecha, obligatoriamente voy a subir. Mírenlo, ahí yo me muevo hacia la derecha con la pepita amarilla. ¿Y qué pasa? Voy subiendo. Ahí tengo una pendiente que es 5 sobre 5, pero es lo mismo. ¿Qué significa? Avancé 5 pasos en X y subí 5 pasos en Y. ¿Listo? No vamos a calcular la pendiente directamente, pero vamos a hacer el ejercicio de tener dos puntos. Entonces, acá voy a poner un punto. Y acá vamos a poner vengan a ver, hagamos una pendiente negativa. Menos 1. Espérense. Esa pendiente,
Entonces, espérense un momentito. Listo. Les voy a dar las coordenadas de los puntos y la pendiente es -3. Por favor, hagan el ejercicio de calcular la... no, pero esperen porque esos dos puntos no me gustan tan así. Voy a hacer que sea una pendiente de... Listo. Entonces, las coordenadas de los puntos son -2,2 y 0,-2. Lo hago en el tablero para que a ustedes les quede perfectamente claro cómo se calcula la pendiente. ¿Les parece que lo hacemos despacito? Cuéntenme, por favor. Listo. Entonces, voy a ir a mi tablero y entonces anoten los puntos para que los tengan presentes. Entonces, un punto es -2,2 y el otro es 0,-2. -2,2 y 0,-2. ¿Qué programa estoy usando para graficar? Alberto, eso es un simulador que se llama PET Colorado. Mire que arribita yo escribí el enlace y ustedes pueden jugar con el mismo. ¿Listo? Entonces, espérense y hago el cambio al tablero. Y vamos en el tablero a hacer eso de calcular la pendiente. Entonces, tengo dos puntos. Un punto es el punto de coordenadas, -2,2. Y el otro punto es el que tiene coordenadas 0,-2. 0,-2. Entonces, x1, y1, x2, y2. X final puede ser lo mismo que Y2. X inicial es el mismo que el Y1. Eso no cambia. Lo importante es siempre comenzar un punto y seguir el orden. Entonces, Y final es -2 menos Y inicial, que sería 2, sobre X inicial, que sería X final, que sería 0, menos X inicial, que sería -2. Es decir, que esto me daría -2 menos 2, lo sumo, -4, sobre 0 menos por menos da más, y 1 por 2 me da 2. O sea que sería -4 medios, que es lo mismo que -2. ¿Qué quiere decir esa pendiente de -2? Volvamos a nuestro simulador. Significa que por cada paso que yo avance voy a bajar 2 pasos. O acá yo lo tenía como 2, -4. Entonces significa que por cada 2 pasos que yo avance en X voy a bajar 4 pasos en Y. Voy a acercarlo para que esto quede más claro. Espérense. Miren ahí, ¿se dan cuenta que es la misma recta de pendiente -2? ¿Y qué pasó? Yo estoy en los puntos, estoy primero en el punto -2,2. Voy a dar un paso, voy a quedar en el punto -1, o sea, avancé un paso en X. ¿Y qué pasó en Y? Pasé de 2 a 0, bajé 2 pasos. ¿Listo? Ahí está la pendiente, miren. Avancé un paso en X y bajé 2 pasos en Y. ¿Clarísimo el concepto de pendiente? Es una herramienta súper importante porque si no entendemos la pendiente, no vamos a jugar del modo adecuado con nuestra función y con nuestra derivada. Entonces, estamos claros en qué significa la pendiente. Es un número que me habla de la inclinación de una recta. Si la pendiente es positiva, la recta crece. A medida que yo me muevo a la derecha, ella sube. Si es negativa, a medida que yo avanzo hacia la derecha, ella baja. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cuéntenme, por favor. Listo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve porque la derivada es una herramienta matemática que me permite averiguar cómo una función en cualquier tramo sube o baja. Entonces, para entender la derivada, entonces vamos a decir acá, ¿qué es la derivada? La derivada. La derivada es una herramienta matemática que me transforma. Entonces, me transforma una función f de x, entonces yo tengo una función y igual a f de x, y me la transforma, entonces y igual a f de x, y ella entra en una maquinita, que es la maquinita de derivar, que yo la voy a escribir así, derivada con respecto a x. Y me sale otra función que se llama y', que se puede llamar f de x, f' de x, o que se llama también derivada de y con respecto a x. Son tres formas de decir lo mismo. ¿Y qué hace esa herramienta?
Esa herramienta me va a decir cuánto vale la pendiente de la recta que toca apenas en el bordecito la función en un punto. Entonces, para entender eso, vamos a usar otro simulador. ¿Qué tal estamos jugando hoy con los simuladores? Porque ayer me fui muy algebraico y sentí que a ustedes no les gustó tanto. No están viendo el tablero, tienen toda la razón. No es mi internet, sino que yo no hice la transición. Listo, acá está. Entonces, muchísimas gracias por recordarlo. La derivada es una herramienta entonces que me va a permitir transformar una función para obtener una nueva función con la que puedo averiguar la pendiente. Entonces, vamos a mirar eso en términos de un simulador. Pero antes hacemos un jueguito, ¿les parece? El jueguito se demora pocos minutos y ustedes lo van a hacer y me cuentan. Entonces yo voy a hacer acá unos circulitos. Listo. Es un triángulo equilátero que tiene 4 bolitas por cada lado. Y esas bolitas, la idea es que ustedes averigüen usando ¿cuántas bolitas hay? Si ustedes cuentan, tengo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bolitas. Entonces la idea es que en esas bolitas ustedes ubiquen los números del 1 al 9, sin repetir, de tal modo que a lo largo de una línea la suma sea exactamente del mismo valor. ¿Cuál es? Primer reto, que la suma de los lados sea 20. Entonces ustedes van a decir, pues fácil, yo arranco acá con el 9, el 8, el 7 y el 5. Y ustedes miran y ya se pasaron. Entonces eso les da un balance ahí de que no pueden poner números muy grandes en una sola línea. Entonces los números del 1 al 20 y que cada uno de los lados sume 20. ¿Listo? Un minutito para que lo piensen. Vamos a mirar el simulador y luego ustedes me cuentan posibilidades, porque hay varias posibilidades de cómo encontrar la solución a este problema. ¿Listo? Entonces piénsenlo, chévere. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Listo. Primero que nada, hay que pensar en términos de qué números debo elegir. Si yo cojo números muy pequeños, me queda por un lado muy bajito de 20. Si cojo números muy grandes, me queda difícil. ¿Cómo perciben el jueguito? ¿Les parece interesante? Tiene un aire a Sudoku, pero es como un Sudoku triangular inicialmente, porque en Sudoku hay que encontrar suma de filas y de columnas. A mí el Sudoku casi no me gusta. No sé por qué, me parece un poco aburrido. Son gustos. Creo que me gusta más encontrar regularidades de otro estilo, no tanto numéricas. ¿Cómo van con el juego? ¿Ya están comenzando a probar números entre ustedes, así como mirar a ver qué posibilidades hay? Listo. Entonces vayan probando. Lo dejamos ahí y voy a compartirles el. Sofía tuvo un lado que le dio 20. Ahora toca organizar para que los otros también den 20. Dale, Sofía. Bueno. Entonces, volvemos a nuestro simuladorcito. Les voy a mostrar otro. Entonces, les repito, ¿quieren el enlace otra vez de cómo estoy graficando las rectas? Porque esto tiene algo interesante, les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, hay un modo en que miren que ustedes mueven los 2 puntos y les da la ecuación de la recta. Entonces, por ejemplo, esta recta que yo acabo de escribir es la recta ¿cuál? Es la recta y igual a x más 1. Entonces, ustedes miran, es la recta de pendiente 1. Por cada paso que yo avanzo subo 1. O por cada 3 pasos que yo avanzo subo 3. Y además de eso, corta el eje y en 1. Miren que si muevo la pepita, va cambiando el valor de b, que es el número suelto. Entonces esto es un recurso muy interesante por si ustedes quieren jugar y practicar hasta entender la función lineal. ¿Listo? Les comparto otra vez el enlace. Además de eso, esta tiene una herramienta de punto y pendiente y tiene un juego de rectas. Entonces ustedes pueden comenzar, por ejemplo, jugando en el nivel 2 y es, encuentra la ecuación de esa recta. Entonces tiene el intercepto en 0, o sea, me toca subirla. No, entonces acá el intercepto no es 0. ¿En dónde corta? Yo diría que corta por debajo de ser un negativo, corta en menos 2. Y ahí me están dando la pendiente. Entonces yo voy revisando y me cuenta. Prueben ese simulador para entender función lineal porque es una herramienta supremamente importante. Listo, vamos con la derivada. Entonces, yo inicialmente voy a arrancar con el concepto de recta tangente, recta secante. Voy a coger una función
y voy a tener dos puntitos que yo los puedo mover a lo largo de ella. Y esa recta que yo trace es una recta que me muestra la inclinación de la recta que une los dos puntos. O sea, voy a coger el punto A del punto B y esa recta se llama la secante. Es como si yo usara una rampa del punto A al punto B y me diera la trayectoria recta. La recta secante depende de yo cómo me vaya moviendo. Entonces la recta secante es una herramienta interesante para decir, por ejemplo, yo estoy en este punto y quiero llegar acá arriba. Miren, estoy en el punto más alto, ese es un máximo, y quiero ir al punto mínimo. Si yo me fuera en línea recta, ¿cuál sería la medida de la inclinación de esa recta? Entonces, esa se llama la recta secante. La pregunta que surge con la derivada es, imagínense que yo acá tengo este punto, voy a dejar quieto el que está a la izquierda, y yo quiero averiguar cuál es la pendiente de el primer punto. O sea, si yo hiciera una rectica acá, miren que yo quisiera hacer que los dos puntos coincidieran, se dan cuenta que cuando los dos puntos coinciden, me queda una sola recta. O sea, una recta que toca de filito nuestra función. Ay, espérense porque hice algo raro. Toca devolverme. Listo. Entonces, espérense a que cargue. Listo. Ya. Entonces la tengo acá. Si yo comienzo a acercarla, voy a tener una recta, que la recta está cada vez más parecida a la inclinación de la curva en el punto. Es como si ustedes fueran en una rampita que es curva y en un punto mantuvieran la dirección que tiene la bicicleta. Esa recta, que acá la representan en rojo, se llama la recta tangente. La recta tangente tiene la inclinación de la función en el mismo punto. Esa recta tangente es muy importante porque si yo miro la recta tangente, si yo voy moviendo mi punto, a medida que yo lo mueva, ella me va a hablar de cómo se comporta la curva. Miren que acá la recta tangente es muy inclinada, pero a medida que yo me voy avanzando, se dan cuenta que la curva que pasa se va acostando y llega a un punto donde, miren, en el punto más alto, la curva tiene, o sea, si ustedes estuvieran en la parte alta de la curva, se estarían moviendo como si fuera un plano. Luego, la curva baja, miren que la pendiente de la recta es decreciente. Luego llego otra vez a otro planito. Señor, ¿por qué? ¿Listo? Llego a otro punto, a otro planito, y después de eso otra vez voy subiendo. Entonces se dan cuenta que la recta tangente a mí me da pistas de cómo nuestra función es creciente, tiene un punto muy alto, decrece, tiene un punto muy bajito que es el mínimo y otra vez vuelve a crecer. Entonces les cuento, la derivada me permite obtener el valor, no solamente digamos que es un análisis profundo, sino que me dice cuánto vale la pendiente en un punto en particular. La recta secante, mira que eran 2 puntos, entonces es como 2 puntos y los puedo mover. Pero se dan cuenta que la recta secante puede ser creciente o decreciente y no me habla de un punto en particular, mientras que la recta tangente me dice es cómo está la inclinación de la recta en un punto, de la curva en un punto concreto. ¿Está claro la función de la recta, de la recta roja? Me dice cuál es la inclinación exacta en un punto para cualquier curva. Eso no solo funciona con x a la 3, miremos una parabolita, las parábolas que son tan bonitas y tan amables. Miren esta parábola. Entonces, mi recta secante yo la puedo tener acá y inicialmente yo puedo decir la función es decreciente, o sea, va bajando hasta que llego a este punto de acá. Ese punto es que x igual a 0 y y igual a 2. Y luego de que yo me mueva, la función se vuelve creciente. Entonces, el concepto de que la función es decreciente, creciente o que tenga un punto que es así, un planito, que esos son los mínimos o los máximos, eso me lo va a permitir saber la derivada. ¿Estamos quedando claros con el concepto? ¿Les parece sencillo? ¿Les parece comprensible entender esto de que tenemos una cierta inclinación y que una curva cualquiera va a tener un comportamiento de ascenso o de descenso? Ahí les acabo de compartir ese simuladorcito. ¿Listo? Entonces tenemos una función lineal. Esta es una función cuadrática. Voy a hacer otra función cuadrática. Miren la que la voy a hacer que sea más abajito para que se vea más bonito.
Yo puedo mover el punto. Miren que acá tendría 2 puntos. Esa recta es la secante. Se dan cuenta que la recta secante es como la inclinación promedio, mientras que la recta tangente me dice exactamente en cada punto cuál es la inclinación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cálculo? La derivada me permite transformar una función como cuál, como esa función x al cuadrado menos 3 en una nueva función que me va a dar la pendiente. Y vamos a poner la prueba. Entonces, ¿estamos claros hasta este momento? Cuéntenme por favor cómo vamos, opiniones, comentarios. Estamos jugando mejor con el simulador que ayer que nos pusimos algebraicos. Ustedes le tienen un poquito de miedo a la álgebra. Y es razonable, pero también hay que quitarse esos miedos. Porque la álgebra es una herramienta. O sea, es como tenerle miedo a algo que nos permite hacer cosas más interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo les fue con el tablerito? ¿Encontraron los números? ¿Quién me cuenta un lado del triángulo y con un lado construimos los otros? David me dijo que 5 con una esquina. ¿Usted puso en una esquina un 5, David? Listo. Entonces en una esquina, que eso en geometría se le llama un vértice. Entonces pongamos un 5 arriba. Si puse un 5 arriba, no los puedo repetir, ya el 5 queda descalificado. Entonces podríamos poner otro número. Y usted en otra esquina, ¿cuál puso, David? Ah, 5, 8, 6 y 1. Entonces 5, 8, 6 y 1. 1 y 6, 7, 7 y 8, 15 y 5, 20. Entonces ya tengo una fila que me da 20. Ahora, ¿qué debo hacer? Miren que en la esquina que tengo el 1, yo no puedo poner números muy pequeños en eso. Entonces, ¿qué tal si probamos a poner en la otra esquina un número más bien grandecito? ¿Qué tal si ponemos el 9? Yo ya tengo que estos dos suman 10. Acá tengo que poner dos números que sumen 10. ¿Cuáles serían? No puedo poner ni el 6, ni el 8, ni el 5. No, creo que no me funciona. ¿Cierto que el 9 no funcionaría en la otra esquina? 9, 7 y 3. Listo. 9, 7 y 3. 9 y 1, 10. 7 y 3, 10. Va 20. ¿Qué números me quedan faltando? Me quedan faltando el 4. Entonces 9 y 5, 4. 5 y 4, 9 y 9, 18 y me faltaría el 2. ¿Les quedó claro cuál es la metodología de ensayo y error? Simplemente un ejercicio de probar, ensayar y eso está bastante bien. Segundo desafío y lo resolvemos al final. Hay otra posibilidad por si ustedes no hicieron esto, pero ya entendieron la pista. No que sume 20, sino que sumen 17. O sea, hay otra solución para ese mismo acertijo, haciendo que los lados sumen 17. ¿Se animan a cumplir el desafío? ¿A tratar de encontrarlo? Listo. Bueno, entonces llevamos en redondo media horita de clase. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente media horita? Vamos a aprender a derivar. Entonces, ¿por qué la derivada y qué tiene que ver con eso? Entonces, voy a mi tablero y les voy a mostrar algo. Si ustedes tienen una función, y voy a arrancar con la función que tenía en el tablerito, vamos a coger nuestra función, venga, les muestro otra vez, navegador, la función x al cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué hace esa función? Entonces voy a decir que y es igual a x al cuadrado menos 3. Y vamos a derivarla. Entonces, para derivarla necesitamos saber unas normas básicas. Las reglas básicas de la derivación. Primero, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. O sea que si y es igual a f de x más g de x, miren que acá tendría yo dos funciones. Tendría una que es x al cuadrado y la otra es menos 3. La derivada de una suma es lo mismo que si yo derivara la primera y le sumara la derivada de la segunda. Entonces, pues ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo derivo? Segunda característica importante. Esta es propiedad 1. Propiedad 2. Si y es igual a un numerito que voy a llamar a por una función, la derivada es lo mismo que dejar quieto el numerito
y multiplicarla por la derivada de la función. Esto suena raro, entonces ahora sí arranquemos con la derivada de 3 funciones básicas. Si y es igual a un número, o sea, una constante, entonces la derivada es igual a 0. Segunda regla que nos va a servir acá. Si y es igual a x, la derivada de x es igual a 1. Y tercera regla, bueno, acá escribí un 2 y esto debería ser un 4. Y quinta regla de derivación súper básica. Si y es igual a x al cuadrado, la derivada es 2x. ¿Listo? Entonces, si yo voy a derivar esto, entonces lo que yo digo es, la derivada de y es lo mismo que la derivada de x al cuadrado. Entonces vamos a derivar eso. Cuando yo ponga la comillita significa que vamos a derivar. Más la derivada de menos 3. ¿Listo? Estoy otra vez sin dejar el tablero. Denme un segundo. Listo. Ya. Listo. Entonces vuelvo a las normas. Las reglas de derivación, por favor avísenme porque es que a veces me despisto. Cuando yo tengo una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si hay un número, lo dejo quietito y derivo. Y entonces con estas 3 ya voy a entender cómo derivar. Si y es un número, la derivada de un número es 0. Segundo, si y es igual a x, o sea, si tengo la función x, la derivada es 1. Y por último, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, vamos a derivar esta que está acá. Entonces es una suma, es la suma de x al cuadrado más menos 3. Entonces, más menos 3, ¿cómo así? ¿No es menos 3? Sí, pues sumarle un negativo. Entonces, para derivar es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿Sí me entienden? Entonces, la derivada de la primera, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Entonces es 2x. Más la derivada de menos 3, pero menos 3 es un número y la derivada de un número suelto es 0. O sea, que la derivada de nuestra función es 2x. ¿Les quedó claro cómo calculé la derivada de nuestra parabolita? 2x menos 0 o 2x más 0, en este caso estaría súper cómodo. ¿Les quedó claro? Listo, hagamos otro. Entonces piensen que yo tengo la función y igual a menos 3x más 2x al cuadrado. Entonces ahí es donde ustedes pueden enredarse, pero no es difícil. Entonces el menos 3, voy a derivar suelto este y luego este. La primera regla me dice que si yo tengo una suma, yo puedo hacerlo a pedazos y no pasa nada. ¿Listo? Segunda ventaja. Si tengo el menos 3, lo dejo quietito y lo multiplico por la derivada de x. Ese menos 3 no es un número suelto, es un número que va pegado a x. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. Ahora, más 2 veces la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado es 2x, o sea que es 2 veces la derivada de x al cuadrado, que es 2x. O sea que la derivada es lo mismo que menos 3, el número que me multiplica x quedó igual, más 2 por 2, 4, x. Y ya, ahí tengo la derivada de nuestra función cuadrática. ¿Cómo lo ven? ¿Les quedó claro? Es muy sencillo, es algebraico, es mover, es multiplicar, es una cosa muy básica. Listo, hagamos otra. Entonces miren esta. Hagamos que y sea igual a menos x al cuadrado más 3x menos 5. Entonces, ¿cuánto es la derivada? Entonces lo que tengo que hacer es la derivada de la primera más la derivada de la segunda más la derivada de la tercera. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. La de menos x al cuadrado, ¿cuánto será? Menos 2x. ¿Clarísimo? Más la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Siempre que haya x solita, se me va. Entonces me queda, la derivada de 3x es más 3. Y la derivada del menos 5, que es un número sueltito, sería 0.
O sea que la derivada de menos x cuadrado más 3x menos 5 es menos 2x más 3. ¿Les quedó claro? ¿Vamos entendiendo cómo hacer la derivada? En el último, entonces la derivada de menos x al cuadrado, dejo el menos quietito. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x, entonces es menos 2x, más 3x, entonces el 3 lo dejo quietito, porque está multiplicando al x. Los números que multiplican los dejo quietitos, por la derivada de x, que es 1. Entonces 1 por 3 me da 3. Y ese menos 5 si es un número suelto, y la derivada de número suelto es 0. Entonces por eso yo no lo escribí. ¿Les quedó claro cómo hacer la derivada de una función cuadrática? ¿Para qué se le saca la derivada de una ecuación? Esto es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, lo que me permite es averiguar la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo tengo todo, el 5 no va a afectar el resultado porque me da menos 0, pero menos 0 más 0 me da exactamente igual. ¿Listo? Entonces, pensémoslo de este modo y les voy a mostrar lo interesante. Hagamos la última derivada para que ustedes practiquen y con esta vamos a hacer un ejercicio súper básico. Y igual a 2x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, por favor, derivenla. Mientras ustedes la derivan, yo voy a ingresarlo al graficador. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Les dio esa derivada? Listo. Acá me están diciendo 4x menos 4. Sí, Valentina, la clase queda grabada. Y si tú al final te quedas, le vamos a explicar cómo accedes a las clases anteriores. ¿Listo? Pero mira que estoy tratando de hacer todo muy sencillo. Entonces, si esa función me da entonces la derivada de esto es 2 por 2, 4x a la 1. Eso me queda x a la 1, que es x. Menos la derivada de 4x es el 4 lo dejo quietito y la derivada de x es 1. Más la derivada de 3, que es un 0. O sea que la derivada es lo mismo que 4x menos 4. ¿Para qué sirve la derivada? Y ahí volvemos al punto, porque hasta ahora hemos hecho esto y no tiene ningún sentido. Si yo digo que esa nueva función me va a dar la pendiente en cualquier punto, ¿qué pasa si yo la igualo a 0 y despejo? O sea, 4x menos 4 me da la pendiente. Si yo la igualo a 0 y averiguo el valor de x, me va a decir dónde esa función tiene un pedacito que es planito. Entonces, por favor, despejen 4x menos 4, ¿qué me daría? Y mientras tanto yo ingreso esto en un graficador. Dos x al cuadrado menos 4x más 3. Listo, ¿en qué punto me va a dar que la derivada es igual a 0? ¿Quién me cuenta? En 1, listo. Les voy a mostrar la gráfica de la función y miramos qué pasa cuando x vale 1. Y ustedes van a entender la maravilla que es la derivada. Navegador, listo. Miren nuestra querida función. 2x al cuadrado menos 4x más 3. Yo les dije que ya me daba la inclinación de la recta, de la curva. Dijimos, ¿qué pasa si la derivada es igual a 0? Y ustedes me dijeron que la derivada era igual a 0 en 1. ¿En 1 qué pasa?
¿Qué tenemos cuando x es igual a 1? En nuestra graficadora. ¿Qué encontramos? ¿La función es planita en ese punto en particular? ¿Les parece o no les parece? Es el punto más bajo. Si ustedes lo piensan, la recta tangente es plana. Antes de eso, la función, si ustedes vengan y lo cambiamos de graficador para que ustedes lo entiendan con este, con el que habíamos visto de la recta tangente. Entonces, miren, acá tengo nuestra parábola. Voy a quitar esta. A mí lo que me está dando es que antes de eso la recta es decreciente, pero nosotros nos dimos cuenta que cuando x valía ¿cuánto? Cuando x valía 1, ¿se dan cuenta que la recta tangente es planita? O sea que la derivada me dice que antes del 1 la función es decreciente y después del 1 la función es creciente. ¿Se dan cuenta que la derivada me permite encontrar el vértice de una parábola de un modo supremamente sencillo? ¿Se acuerdan que antes encontrar el punto más bajo o más alto de una parábola a mí me tocaba hacer un poco de piruetas raras con funciones y con valores desconocidos? O sea que ahora yo, si derivo y encuentro los valores en que da 0, voy a encontrar los puntos más altos o más bajos de una función. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo vamos con esto? Llevamos alrededor de 40 minutos y yo sé que estamos metiéndonos en terreno complejo, pero ustedes son gente inteligente y estoy usando unos recursos muy amables. ¿Les está quedando claro que la derivada me habla de cómo es la inclinación de la curva en cualquier punto? Cuéntenme cómo lo perciben. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo y ustedes ya comienzan a cogerle ritmo a esto. Mírenlo de este modo. Voy a cambiar otra vez al tablero. Les voy a decir una regla adicional de derivación que con esa ya ustedes pueden derivar. Ay, espérense porque fue el tablero acá. Con esa regla de derivación, ustedes pueden ya derivar casi que cualquier función polinómica. La sexta regla de derivación es esta. Si y es igual a x elevado a un número n, la derivada es, cojo ese número del exponente, lo bajo y luego le quito 1. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen ¿cuánto es la derivada de y igual a x a la 4? Entonces la derivada de x a la 4 es, bajo el exponente 4 y luego le quito 1, 4 menos 1, 3. ¿Se dan cuenta que con esto que les acabo de decir ustedes ya pueden derivar una serie de funciones más complicadas? Si hubiera sido no x a la 4, sino por ejemplo y igual a 5x a la 6, entonces ¿cuánto sería la derivada? La derivada sería, bajo el 6, 6 por 5, 30. 30x a la 6 menos 1, 5. ¿Me están entendiendo que esa reglita es muy básica, pero nos permite derivar de un modo muy compacto? ¿Cómo se despeja María de los Ángeles? Y lo que hice fue igualar, en este caso. Mira acá, voy a mostrarte. Acá lo que hice fue x menos 4. Esperen que voy a anotar esto para que ustedes lo vean. 4x menos 4 igual a 0. Entonces, ese 4 que está restando lo voy a pasar al otro lado a hacer la operación opuesta, que es sumar. Entonces me queda 4x igual a 4. O sea que ahora quiero dejar el x solito. Lo está multiplicando un 4, ese 4 pasa a dividir. O sea que x igual a 1 es el punto donde la función tiene un punto o más alto o más bajito. Vamos a subir el nivel para que ustedes vean lo poderosa que es esta herramienta. Les voy a dar una función cuadrática, una función cúbica. Deme un segundo. Listo. Se las dicto y ustedes a partir de ella me van a entender cómo es de importante y de fácil derivar con ella. Entonces miren acá. Les doy esta función, miren. Y igual. Entonces, x a la 3 menos 6x al cuadrado
menos 15x. Esto es una función compleja porque es cúbica, entonces no es tan sencillo. Y yo quiero que analicemos el comportamiento de ella. Para ello la vamos a derivar y la vamos a igualar a 0. Acá voy a hacer unas cositas que tienen que ver con álgebra y factorización que ustedes puede que no recuerden. Yo se las voy a dar la pista para que lo que quiero es que pensemos en funciones un poco más complejas. Y una vez hagamos eso, y vamos a analizar. Entonces, la idea es que sea una función un poquito más complicada, pero la cosa no es tan difícil. O espérense. Espérense y buscamos una más sencilla para que la álgebra sea más básica. Denme un segundo. Vamos. Un segundo. Listo, vamos a derivar eso. Por favor. Entonces, derivemos esa función. Ya ustedes saben las normas. Y a partir de ella vamos a averiguar si esa función tiene puntos más bajos o más altos. ¿Se animan a derivar esa? Es sencillita. Háganla y me van contando, por favor. Háganla, la vamos a igualar a 0 y la idea es que mirando solamente los ceros de la derivada vamos a encontrar puntos interesantes de esa curva. Por acá me está diciendo Mauro que es 3x al cuadrado menos 12x. Me suena, no sé si ustedes estén de acuerdo. Entonces, un minuto y yo lo hago para que ustedes vean cómo es de bonita y de poderosa nuestra herramienta llamada derivada. Un juguetito hermoso que nos regalaron dos señores. Uno se llamaba Leibniz, que era un filósofo alemán, y el otro, un señor brillantísimo que se llamaba Isaac Newton. Entonces, digamos que entre ellos dos descubrieron unas potencialidades muy, muy bonitas de esta herramienta. ¿Cómo vamos? ¿Claro, claro? Entonces, voy a derivarla. La derivada de x a la 3 es bajo el exponente y le quito 1. Ahora, dejo el menos 6. Menos 6, entonces dejo el signo. 2 por 6, 12. Y me quedaría x a la 1. O piénsenlo de otro modo, es menos 6 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Vamos a igualar esto a 0. ¿Por qué a 0? Porque en 0 voy a tener los máximos y los mínimos. Entonces igualemos esto a 0. Me queda 3x al cuadrado menos 12x igual a 0. Entonces despejemos. Vamos a hacerlo así. Esto no es lo usual, pero con ustedes me parece que está bien. El 12x está restando. Pasa al otro lado a sumar. Si ustedes se fijan, a ambos lados, si yo llego a poner 0 en x, tengo una solución. O sea, 3 por 0 al cuadrado es igual a 12 por 0. Entonces ahí hay una solución que es x igual a 0. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo divido ambos lados? Esto es tramposo, pero es raro. Hacémoslo así también de otro modo. Otro modo sería este. Voy a dejar esto y miremos que ambos tienen x. Entonces voy a dejar el x al comienzo, pero se dan cuenta que ambos tienen el 3 escondido. O sea, 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Eso es factorizar. Entonces voy a factorizar y es 3x. ¿Por cuánto debo multiplicar a 3x para que me dé x al cuadrado? Por x. Menos, ¿por cuánto debo multiplicar a 3x para que me dé 12x? Por 4. Y esto es igual a 0. Entonces, eso significa que ya encontré dos valores posibles donde la función, la derivada, tiene ceros. ¿Listo? ¿Cuáles son esos dos valores?
donde nuestra función tiene ceros. Entonces son x igual a 0. Y por el otro lado tenemos el... Estoy moviendo el graficador, también un segundo. X igual a 0 y x igual a 4 o a menos 4. ¿Quién me cuenta? Entonces, para saber los ceros cuando yo tengo un producto, si el producto da 0 es porque el primero da 0 o el segundo da 0. Entonces ahí yo puedo despejar. Digo, x igual a 3 por 0, pues me da 0. Y la segunda, el 4 está sumando, está restando, pasa a sumar. Esto quiere decir que nuestra función tiene dos puntos particulares en 0 y en 4. Les voy a mostrar la gráfica de la función. Y ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto que nuestra función tiene dos puntos particulares en 0 y en 4. ¿Se dieron cuenta que derivando, que fue sencillo, y luego igualando a 0 y despejando, que también es relativamente sencillo, encontré que una función cúbica, que es una cosa un poquito enredada, tiene dos puntos particulares, uno en 0 y el otro en x igual a 4? ¿No les parece que es una herramienta interesante y suficientemente poderosa? Derivar es sencillo y derivando yo puedo derivar si una función tiene o no unos puntos particulares. ¿Cómo les pareció el asunto? ¿Sí entienden el alcance de la derivada? Derivar es bajo el exponente, le quito 1, que es una cosa muy sencilla y me permite saber cosas interesantes de la función. Me permite saber si hay máximos, me permite saber si hay mínimos. Y además de eso, yo puedo hacer un análisis de en qué pedazos la función crece o nuestra función decrece. ¿Cómo lo perciben? Cuéntenme. Quiero opiniones al respecto. ¿O no les parece que sea demasiado poderoso? Mafe me dice, ¿y eso cómo se podría aplicar a la vida cotidiana? Y para allá vamos. Entonces, todos ustedes ya vieron su curso de física mecánica, me imagino. Entonces, vengan, acabemos con una cosa súper chévere y les voy a mostrar algo. Si ustedes tienen nuestra función original, tengo esta de acá. Y yo tengo que hay dos puntos que son nuestros puntos críticos, que son el 0 y el 4. Esos puntos, yo imagínense que no tengo graficador y yo sé que son puntos particulares. ¿Qué pasa si yo evalúo mi derivada? Que ¿cuál es mi derivada? Es esta de acá. Y la evaluamos en un valor entre 0 y 4. Díganme un número entre 0 y 4. ¿Qué pasa si la probamos en 1? ¿Cuánto me da la derivada f' de 1? O sea, evaluarla en 1. 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1. No piensen en el número, piensen en el signo. ¿Me da negativo o me da positivo? ¿Eso me da negativo o positivo? Tablero, sí, ya. Cérense. Gracias, todavía me cuesta acostumbrarme un poco. Entonces, ¿nuestra función evaluada en 1 nos da positivo o negativo? Miren, la función es 3x al cuadrado menos 12x. Esto me daría, la derivada evaluada en 1 sería 3 menos 12, que eso es un número negativo. ¿Qué significa? Que entre 0 y 4, que son los ceros, es un signo negativo. Como es un signo negativo, significa que nuestra función entre 0 y 4 es decreciente. Miremos el gráfico. ¿Es cierto que nuestra función entre 0 y 4, que tiene los ceros, es decreciente? Sí. La derivada me permite saber si las funciones crecen o decrecen. Eso no es poco. Es interesante que yo pueda modelar problemas y entender si una función sube o baja. Listo. Si esto quedó claro, vamos a dar el salto a lo siguiente y vamos a conectar esto con un problema del mundo práctico. Porque ustedes dirán, pues muy bonitos esos dibujos y hasta su gracia tienen, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros y nuestro mundo de todos los días, nuestro mundo corriente? O sea, ¿eso para qué sirve? Entonces, ¿estamos listos? Y comenzamos a ver una aplicacioncita de mecánica. ¿Todo esto para qué? Efectivamente. Entonces les voy a mostrar un juguetito bien bonito. Hoy me hice unos juguetes, me
coleccioné, saqué de la bolsa los juguetes bonitos. Miren este, se los voy a compartir. Ya les comparto la pantalla. Ah, no, ya lo están viendo. Listo. Se los comparto, les comparto el enlace. Es un simulador de un cañoncito. Y es un simulador de problemas de movimiento. Entonces, acá yo puedo regular una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover mi cañoncito y yo puedo hacer que el cañoncito dispare. Venga, lo borramos todo. Entonces, acá yo puedo hacer que mi cañoncito dispare. Black. Y la meta del cañón es que yo le pegue a la diana, que es el círculo ese rojo con blanco. Es como Angry Birds, pero versión ñoña. O sea, acá tengo números y puedo modelar cosas. ¿Ustedes han jugado ese Angry Birds que era disparar unos pájaros rojos para tumbar unos bloques y unos cerditos? Es el mismo modelo. Pero entonces, pues la idea es que yo puedo modificar el ángulo. Entonces, miren, acá voy a volver a disparar. Entonces lo había lanzado, estaba muy para abajo, entonces no, ay, ¿cómo que no? Hagamos que sea más rápido, listo. No, cambiemos el ángulo, hagámoslo acá. Me quedó muy cortico, entonces tengo que bajarlo un poquitico, pero poquito. Listo, miramos aquí. Casi ya, bueno, ahí le pegué a la diana. Entonces, este tipo de problemas se modelan mediante ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento me permiten saber cómo es el desplazamiento, pero vamos a quedarnos con el movimiento más sencillo porque es que el parabólico, que es ese movimiento con curva, como cuando uno lanza una pelota de baloncesto, es el más difícil. Vamos a analizar este, que es disparar la pelotita directamente para arriba. Entonces, yo voy a mostrarles dos cositas y os voy a mostrar cómo conecta eso con el cálculo. Entonces, primera cosa, tablero. Cuando nosotros hablamos de... espérense que es que siempre muevo esto. Listo. Espérense, denme un segundito. Listo. Entonces, cuando yo estoy hablando de movimiento, vengan que este tablero lo voy a quitar. Este tablero resumidito se los compartimos, entonces al final les decimos cómo hacer para que ustedes accedan a este tablero, que es una herramienta de repaso supremamente interesante. Y hay también disponibles los otros de las clases anteriores, por si ustedes ayer no lo hicieron, les podemos compartir el otro. Listo, entonces, les voy a dar la ecuación de movimiento de una partícula que ustedes la disparan en línea recta. Entonces, si ustedes tienen una partícula en línea recta, para los que ya vieron física, yo sé que todos vieron esto en el colegio, me dice que la posición en X es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese más lo vamos a dejar en suspenso porque puede ser menos, depende de la dirección que nosotros nos movamos o la dirección que nosotros definimos si es arriba o abajo. ¿Recuerdan esa ecuación? ¿Les suena o no les suena? ¿Sí se acuerdan de esa ecuación de movimiento? Que me dice cómo es la posición de una partícula dependiendo de su lugar. Listo. Ese es movimiento uniformemente acelerado, el MUA, el MUA. Listo. ¿Cómo haría yo si quisiera encontrar no la posición en cada instante, sino la velocidad? Entonces yo diría, ¿cómo hago para encontrar la velocidad? Pues les cuento una cosa interesante. La velocidad es la tasa a la que cambia, o sea, cuando yo digo que la velocidad es al ritmo al que cambia la posición en el tiempo. ¿Cómo así que la posición en el tiempo? Piensen en una velocidad, la velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir una velocidad de 30 kilómetros por hora? Pues que la distancia está cambiando a 30 kilómetros cada hora. ¿Se dan cuenta que eso se parece a una pendiente? ¿Sí se dan cuenta que la velocidad está bastante conectada con el concepto de pendiente? Solo que estamos hablando de cambio de posición sobre cambio de tiempo. Pues la velocidad, si yo la quiero mirar de un modo a partir de la ecuación que teníamos arriba, será la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo esta función
x voy a obtener la derivada de x con respecto al tiempo, que va a ser la velocidad. Y la velocidad es la derivada de la posición inicial. Esto me da 0, porque es un número. Más la velocidad por tiempo. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, el tiempo es ahora la letra, no es x, sino t. Entonces, la derivada de b sub 0 por t es b sub 0. Y la derivada de t, que es lo mismo que la derivada de x. ¿Cuánto era la derivada de x? La derivada de x era 1, ¿se acuerdan? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración? ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? ¿Se acuerdan? La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto era? 2x, o sea que acá me quedaría 2t. Si ustedes simplifican, esto les queda velocidad inicial, se me van estos 12, más aceleración por tiempo. La segunda ecuación cinemática, la de velocidad, es la derivada de la función de posición en el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y si yo derivara la velocidad, o sea, volviera a derivar, voy a obtener la medida de cómo cambia la velocidad. Y el cambio de velocidad tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo yo mido el cambio de velocidad? Digo, ese carro pasa de 0 a 120 kilómetros en 20 segundos. Es la aceleración. O sea que si yo pudiera derivar la velocidad, puedo obtener la aceleración. Vamos a usar esas ecuaciones, ¿para qué? Para encontrar la ecuación de movimiento de nuestra pelotita. Entonces vamos al tablero. Oigan, y se los comparto, el tablero, no el navegador. Y vamos a definir las condiciones iniciales. Y vamos a averiguar el tiempo que dura en el aire y la altura. Entonces, primero, la masa no me va a afectar. Vamos a tener la gravedad en 10 metros por segundo. Vamos a definir que para arriba es positivo y que para abajo es negativo. O sea, la gravedad va a apuntar para abajo. Entonces la vamos a poner negativa. La velocidad puede ir para arriba mientras la pelotita sube y la velocidad puede ir para abajo cuando la pelotita baja. Entonces, posición inicial en nuestro problema va a ser 0. Vamos a definir una velocidad inicial. Acá es de 16 metros por segundo y yo disparo. Entonces, cuando yo disparo, pues ¿qué pasa? Vengan y borramos acá. Disparo. ¡Plac! Sube, dura un tiempito y cae. La pregunta es, si yo tengo la ecuación inicial, ¿cuánto tiempo dura ella en el aire? Entonces, vamos a nuestro tablero y con nuestro tablero vamos a hacer el ejercicio de decir que, vengan acá, para nuestra pelotita la posición inicial es 0 metros. La velocidad inicial es de 16 metros por segundo. Y nuestra aceleración es la gravedad, que vamos a definirla para abajo, que es de menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, la ecuación de movimiento de la pelotita va a ser esta. X igual, posición inicial 0 metros, más velocidad inicial por tiempo, o sea, 16. No le voy a poner unidades para que no nos enredemos. Por t. Por la gravedad, entonces, menos 10 sobre 2 tiempo al cuadrado. O sea que esto me va a quedar que la posición de la pelotita es, esto se me va, 16t menos 5t al cuadrado. Esa es la ecuación de posición. Por favor, derívenla, igualen a 0 y despejen el tiempo. Cojan esa ecuación, derívenla con respecto al tiempo. O sea, acá la que cambia es el tiempo. Entonces, la ecuación de velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Cuánto me da la derivada de 16t? ¿Cuánto era la derivada de x? Ah, listo, ahí me están diciendo que es 16 por 1 menos 5 por 2, 10, t a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Que esa sería la ecuación de velocidad. Listo. Si igualo eso a 0 y despejo, ¿cuánto me da el tiempo? Me da 16 menos...
Ah, bueno, entonces pasemos el 10 para el otro lado. Entonces está negativo, pasa positivo, 10t. Y me queda que t es igual, el 10 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea, t es 16 dividido 10. 16 dividido 10 es 1.6. ¿Qué significa ese 1.6? Significa que es el tiempo en que la pelotita va desde abajo hasta el punto más alto, donde la velocidad es 0. Es decir, el máximo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? ¿Les está quedando claro? Para que lo veamos en el simulador. 16 dividido 10. ¿Les quedó claro? No menos 6, Carolina. Tú estás haciendo ahí una operación de al 16, restarle el 10, pero el 10 no está sueltito, está pegado al tiempo. Voy a compartirles el simulador y vamos a mirar. Entonces, el simulador me da la opción de esto, que ya les muestro, que es poner un aparatito para medir. Y me dice cuánto tiempo dura nuestra pelotita volando. Entonces, Planck. Tiempo en el aire. Tiempo en el aire me dice que es de 2.9 segundos. El total. Entonces, lo que estamos averiguando es por qué da 2.9. Espera un momentito porque en el tablero me daba 1.6. Ah, espérense porque acá hay algún problemilla. Ah, listo, mírenlo ahí. Estoy midiendo el tiempo que dura la pelotita desde ir el punto más alto al más bajo. ¿Cuánto tiempo me dio que duró la pelotita en el aire? Según mi medidor, desde el punto más bajo a volver. ¿Cuánto duró? ¿Qué me dice el medidor? 3.2 segundos. 3.2 segundos es el tiempo que duró en llegar al punto más alto y volver a bajar. O sea, 1.6 por 2. Se dan cuenta que con solo la ecuación de movimiento, la derivada, igualarla a 0, o sea, encontrar el máximo de nuestro alcance, pudimos averiguar cuánto duraba la pelotita en el aire. ¿Se dan cuenta que la derivada me permite modelar un problema de un tiro al aire? ¿Me están entendiendo la maravilla y el alcance de nuestra derivada? En un problema del mundo práctico. No matemáticas por las matemáticas, sino algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? Cuéntenme, por favor. O lo repito. Con la derivada averigüé que desde el punto más bajo hasta el punto más alto se va a demorar 1.6 segundos. El simulador me dice que de subir a bajar se demoró el doble. ¿Tiene sentido? Perfectamente claro. ¿Hagamos otro? ¿Hacemos otro? Listo. Entonces, vengan. Cambiemos la velocidad del proyectil. Hagamos que vaya más alto. Hagamos que vaya en 24. Entonces, voy a borrar. Espérense. Listo. Entonces, piénsenlo de este modo. Velocidad inicial 24. La ecuación de movimiento es exactamente la misma, solo que ustedes van a cambiar ¿qué? La velocidad inicial va a pasar de 16 a 24. Entonces me queda x igual a 24t menos 10 sobre 2t al cuadrado. Deriven, igualen a 0. Y eso les va a dar el tiempo desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Lo duplicamos y es el tiempo que dura en el aire nuestro proyectil. ¿2.4? Será 2. Ah, listo. Me daría 24 dividido 5. Pues miremos a ver cuánto sería. Háganlo y me cuentan. $10t. Sería 2.4. Visto 2.4. Mafe dice 2.4. O sea, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, en donde alcanza su velocidad máxima es 2.4. Si lo duplicamos, pues ¿qué va a pasar? Usemos el simulador, miremoslo de una vez.
Entonces, navegador. Listo, disparemos. Debe durar el doble de 2.4. Ay, mi simulador. Acá me dice, espérense. $4.8. Me dice que duró en el aire. El doble de 2.4. ¿Se dieron cuenta cómo haciendo análisis de derivada pude entender un problema de movimiento y pude saber en qué punto la altura era máxima? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que derivando igual a 0 me daba el máximo, en este caso de altura, y averigué el tiempo necesario para llegar al punto máximo? ¿Les parece que la derivada tiene que ver con la vida cotidiana o definitivamente solamente es un juego de abstracción y de fantasía de nosotros? Lo que pasa es que nuestras fantasías conectan con el mundo cotidiano. Señoras y señores, la derivada es una puerta de entrada a las matemáticas avanzadas. El cálculo es una matemática que ya no es preliminar, por eso en el colegio casi no nos la enseñan, y es una puerta y un camino a cosas más complejas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cuéntenme, por favor. Y les cuento que esta es solamente una de las aplicaciones de la derivada. La derivada me permite modelar problemas, ver ritmos de crecimiento, optimizar, que es encontrar las condiciones en que algo es máximo o es mínimo, y en general me permite resolver unos problemas bien interesantes que antes no tenían muchísimo sentido. Entonces, ¿cómo se han sentido con nuestra clase de hoy? ¿Les comparto los links de las aplicaciones? Desde luego que sí. Entonces, denme un segundito. Es que tengo acá abierto un poco de cosas. Entonces, les comparto el graficador el de graficar rectas, el de jugar con función lineal. Entonces, denme un segundo. Primero, el de función lineal. ¿Cómo se utiliza el costo? Carolina, hay un concepto en ciencias económicas que se llama el costo marginal y es como por cada aumento en la producción, cómo aumenta el costo. O sea, si yo produzco 2.000 unidades, paso de la 2.000 a 2001, ¿cómo aumenta el costo? Eso del costo marginal es súper importante. O la otra es que yo puedo encontrar el costo máximo o el costo mínimo si tengo una función. Que eso no es poco, la verdad, esas son unas herramientas porque ustedes obviamente en ciencias económicas, una de las cosas que a veces más necesitan es optimizar. Les acabo de compartir el de GeoGebra y les voy a dar el de el movimiento del proyectil. Les comparto esos 3 juguetes y con esos 3 juguetes ustedes se pueden divertir. Opiniones, comentarios, ¿cómo se han sentido hasta este momento en nuestra clase? ¿Dónde se pueden ver las clases grabadas? Ahorita Carlos te cuenta, Mafe. ¿Listo? Entonces, señoras y señores, vamos a... Carlos, ¿estamos listos? Entonces, le salto